Una batería es un dispositivo que tiene la capacidad de almacenar energía, en este caso de manera química, energía química, y que a su vez tiene la capacidad de liberar esa energía en forma de energía eléctrica. En su forma más sencilla, una batería tiene la siguiente forma y composición. Podríamos imaginarnos una forma cilíndrica, si se quiere, como una pila AA, por ejemplo, y vamos a diferenciar tres partes. Una parte superior, la que está acá, una parte inferior, la que está acá, y una parte central. A la parte superior se le denomina, es un conductor y se le denomina electrodo, en este caso positivo. La parte inferior también es un conductor y es denominado electrodo pero negativo. Y en la parte central hay un material llamado electrolito, que no es un conductor, pero es un lugar donde se desencadenan reacciones químicas que lo que hacen es movilizar electrones del electrodo positivo hacia el electrodo negativo. Y eso lo vamos a representar de la siguiente manera. Decimos, acá hay una sustancia llamada electrolito, en la cual se desarrollan reacciones químicas que hacen que los electrones, por ejemplo el que estoy dibujando, se muevan desde el electrodo positivo hacia el electrodo negativo, ¿no? Bien, cuando esto ocurre, ese electrodo positivo justamente se queda cargado, es decir, cuando los electrones han ido de acá para acá, ese electrodo positivo se queda cargado positivamente, ¿no? Y eso lo podemos representar así. Mientras que el electrodo negativo pues se queda cargado negativamente, ¿no? Como ahora tenemos una separación de cargas, por así decirlo, es decir, por la parte superior se han acumulado cargas positivas, mientras que por la parte inferior se han acumulado cargas negativas, es que existe un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, o a partir de ese campo eléctrico, es que se puede hablar de un potencial eléctrico y por tanto se puede hablar de una diferencia de potencial eléctrico o simplemente voltaje. Entonces decimos lo siguiente, imaginamos que cada uno de los electrodos, sea el positivo o sea el negativo, ambos están muy aproximadamente en equilibrio electrostático. Por tal razón, en todo este conductor podemos decir que hay el mismo potencial. En todo este conductor, el electrodo negativo, podríamos decir algo similar. Y por tanto podríamos decir que acá hay un potencial que le podríamos poner V más, y acá abajo hay un potencial V menos, ¿no? Por tanto hay una diferencia potencial que es al fin y al cabo la diferencia potencial que a nosotros nos va a interesar más que los valores particulares de V más y V menos. Por tanto decimos que entre los electrodos, entre el electrodo positivo y el electrodo negativo, hay una diferencia de potencial, la cual la vamos a anotar por V. Y sería V más menos V menos, ¿no? Algunas veces se representa esta diferencia de potencial de la siguiente manera, ¿no? V lo que me está diciendo es que al yo pasar de acá para acá, el potencial aumenta en V, o dicho de otra manera, que V es la diferencia de potencial de acá respecto con esta parte de acá, ¿no? De la terminal, perdón, del electrodo positivo comparado con el electrodo negativo o en referencia al electrodo negativo. Bien, dos términos adicionales que se utilizan son las palabras terminal positivo y terminal negativo. Simplemente decimos lo siguiente: este es el electrodo positivo, la superficie exterior de ese conductor, la cual me va a permitir a mí conectar la batería
con otros objetos, a esa superficie se le llama terminal. Entonces podríamos decir que esa superficie está por acá, ¿no? Es la superficie externa por la parte superior de la batería y algo similar por la parte inferior, ¿no? Esa sería la superficie externa. Entonces son las superficies de los conductores electrodo positivo y electrodo negativo, a través de las cuales yo voy a poder conectar de repente mediante algunos cables algún dispositivo, componente eléctrico o quizá electrónico, ¿no? Bien, entonces a esto se le denomina terminal positiva y a esta de acá se le denomina terminal negativa. Bien, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que conectamos nuestra batería a algún dispositivo, por ejemplo, algo sencillo, por ejemplo, un capacitor, ¿no? Conectamos un capacitor y lo que observaremos es que la carga tiende a irse, ¿no? Tanto por acá, podríamos decir, la carga positiva tiende a salir por acá, aunque en verdad lo que sucedería es que si conectamos esto con un capacitor, ¿no? Un cable por acá a una terminal del capacitor, un cable por acá a la otra terminal del capacitor, más bien los electrodos, los electrones son los que vendrían de la terminal superior, ¿no? Hacia acá, y esta región se volvería un poco menos positiva, ¿no? Era positiva por una carencia de electrones, pero al conectarlo, vamos a tratar de dibujar esa conexión. Ahí está. Entonces conectamos un capacitor que tiene sus dos placas, las cuales están separadas, ¿no? Cuando hacemos esa conexión, repito, parte de los electrones de acá se van a mover acá y esta región que era positiva se hace un poquito menos positiva, ¿no? Algo similar por acá abajo, esos electrones se van a ir por acá y esta región que era negativa se hace un poco menos negativa. Entonces cuando esas cargas, tanto positiva acá y negativa por acá, disminuyen en magnitud, esa diferencia de potencial va a disminuir. Lo que va a suceder, o lo que va a implicar eso, es que acá, dentro del electrolito, se van a empezar a desencadenar reacciones químicas que van a hacer que más electrones pasen de arriba para abajo, de tal manera que se tienda a compensar esa carga que habían perdido tanto la parte superior como la parte inferior. Entonces, tratando de sintetizar lo que acabo de decir, diría, si por algún momento pierde un poco de su carga el electrodo positivo y también el electrodo negativo, ¿no? En este caso ganando electrones y en este caso perdiendo electrones, se activan las reacciones químicas, las cuales hacen que los electrones pasen de acá para acá, así como lo había representado antes, y eso hace que cada uno de los electrodos, tanto el positivo como el negativo, tiendan a recuperar la carga inicial que tenían. Entonces es un sistema que podríamos decir de alguna manera que se regula, que se autorregula, de forma que se tienda a acercar siempre o estar alrededor de este voltaje V, ¿no? Entonces decimos V es el voltaje entre los electrodos. En términos sencillos, lo que se dice es que la batería tiene un voltaje propio, ¿no? El cual lo vamos a escribir por acá, que se denomina voltaje entre terminales en circuito abierto, y las reacciones químicas que ocurren en el electrolito tienden a hacer que el voltaje entre terminales, lo que hemos definido como V, se aproxime a ese voltaje característico de la batería. Entonces, cada vez que nosotros nos conectemos la batería a algo y ese algo consuma carga, por así decirlo, como lo veremos después un poco con más de detalle, consuma corriente, es decir, que las cargas salgan, ¿no? Salgan de acá hacia el dispositivo. Cada vez que ocurra eso y ese potencial disminuye un poco, ¿no? Por valores debajo de este potencial característico, es que las reacciones químicas se activan en el electrolito
en el electrolito y las cargas tienden a pasar de acá para acá, de nuevo haciendo que aumente la carga acá, aumente la carga acá, y el voltaje entre terminales sube, de nuevo tienda a acercarse a este voltaje de acá. Bien, entonces, de manera resumida, una batería es un dispositivo que tiene la propiedad de que las reacciones químicas que se dan ahí permiten que el potencial o la diferencia de potencial entre los electrodos o entre las terminales también sea más o menos constante, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos la batería, salen cargas por acá, salen cargas por acá, se empiezan a generar las reacciones químicas de tal manera que el voltaje entre terminales sube, sea siempre muy aproximadamente igual a este valor de acá, ¿no? Bien, ese es más o menos el funcionamiento en forma muy reducida de cómo es que funciona la batería. En términos prácticos simplemente vamos a decir la batería es un dispositivo que tiene la capacidad de que en sus terminales haya un voltaje constante, que es el de acá, ¿no? Entonces, claramente, en el caso más realista, podemos verificar que si esto lo conectamos a un dispositivo, luego otro dispositivo diferente y así, veremos que el voltaje entre terminales varía un poco respecto de este valor de acá, ¿no? Entonces, lo que vamos a imaginar por ahora es un caso ideal en el cual las reacciones químicas se dan en el electrolito de tal manera que siempre permitan que la diferencia de potencial entre la terminal positiva y la terminal negativa sea igual a este valor, que es un valor propio de la batería. Cuando una batería está funcionando, por así decirlo, es decir, está conectada a algún dispositivo como un capacitor o una resistencia eléctrica, como luego vamos a estudiar con más profundidad, los electrones, que son los elementos cargados, que son los que se mueven, los protones no se mueven, siguen la siguiente ruta, ¿no? Por así llamarle. De la parte negativa salen electrones, viajan así. Por ejemplo, si yo acabo de conectar un condensador a una batería, acabo de colocar los cables que hacen contacto. Este es un conductor, este es un conductor, esto también es un conductor, y acá tengo otro conductor diferente, cable, conductor, ¿no? Conductor. Los electrones viajan y se empiezan a acumular por acá, ¿no? Se empiezan a acumular por acá. A la vez, los electrones que estaban por acá empiezan a viajar así, dejando esta parte cargada positivamente, ¿no? Es decir, hay un déficit de electrones. Los electrones viajan, entran por acá. Al ingresar los electrones acá, es que podría, por algunos momentos, esta carga positiva disminuir, ya que está entrando carga negativa. Y a su vez, cuando se están dando las reacciones químicas en los electrolitos, los electrones pues pasan de acá para acá, ¿no? Tal como lo había comentado anteriormente. Entonces, los electrones están dando vueltas, ¿no? Están dando vueltas por lo que sería todo el circuito. Claramente, en el caso del capacitor, no por siempre, sino hasta cierto momento en que se dice que el capacitor ya se cargó. Ahí ya la batería dejaría de funcionar, es decir, ya no deja de haber un flujo de electrones, un flujo de cargas, y por tanto las reacciones químicas acá se dejan de dar, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es encontrar a qué es igual el trabajo realizado por la batería, ¿no? El cual está definido como el trabajo realizado por las reacciones químicas que se dan acá para mover los electrones de acá para acá. Bien, lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a imaginar nuevamente que la carga es continua y por tanto, en vez de enfocarnos en los electrones que se mueven, vamos a hablar de unos diferenciales de Q, diferenciales de carga, y vamos a decir lo siguiente. De acá
de la terminal del electrodo negativo a la terminal negativa están saliendo electrones, y vamos a decir que salen cantidades de carga diferenciales de Q, ¿no? Entonces digo, en un diferencial de tiempo, por ejemplo, ha salido por acá una cantidad de carga negativa, por eso pongo menos diferencial de Q, donde esta cantidad es positiva, ¿no? Por eso es que ya estoy poniendo el menos acá, menos diferencial de Q con diferencial de Q positivo. Bien, entonces la batería, por así decirlo, tiene una propiedad por su propia constitución, y es la siguiente: de que toda carga o cantidad de carga que salga por acá, por la terminal o por el electrodo negativo, por la terminal negativa sería, ¿no?, la frontera que define la batería, toda cantidad de carga que salga por acá necesariamente tienen que entrar por el otro lado. Entonces, por ponerlo así, ¿no?, si en cierto intervalo de tiempo muy pequeñito han salido por acá 10.000 electrones, pues por acá tendrán que haber entrado 10.000 electrones, no los mismos, ¿no?, pero sin cantidad. De tal manera que en general toda carga que sale por acá es la misma que entra por acá, de tal manera que la batería se mantiene siempre como un cuerpo neutro, es decir, la carga total es muy aproximadamente igual a cero. Entonces, si a eso le llamamos Q total de la batería, eso se mantiene con valores prácticamente iguales a cero, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que si por acá entra carga, la misma sale por acá. Esa es una propiedad de la batería, ¿no? Y esa es la que vamos a considerar ahora, según lo que estábamos diciendo. Si por acá está saliendo una carga menos diferencial de Q, por acá estará entrando esa carga, ¿no?, menos diferencial de Q. Bien, lo que ahora decimos es lo siguiente: acá se van a liberar o se van a dar reacciones químicas que hacen que la carga pase de acá para acá. Ya no vamos a hablar de electrones, sino de diferenciales de carga, y diríamos lo siguiente: cada vez que salga cierta cantidad de carga por acá, menos diferencial de Q, entrará por acá la misma cantidad de carga menos diferencial de Q, y pasará de acá para acá exactamente la misma cantidad de carga menos diferencial de Q. Entonces eso lo representamos así: menos diferencial de Q. ¿Correcto? De tal manera que claramente, por ejemplo, el electrodo negativo también siempre mantiene su cantidad de carga, ¿no? Acá va a haber cierta cantidad de carga, porque cada vez que sale un menos diferencial de Q, las reacciones químicas hacen que ingrese la misma cantidad que salió, menos diferencial de Q. Algo similar por acá arriba: cada vez que ingresa una cantidad menos diferencial de Q y se den las reacciones químicas, saldrá un menos diferencial de Q, de tal manera que la carga acá también mantenga un valor más o menos constante, ¿no? Entonces acá hay cierta cantidad de carga, acá hay cierta cantidad de carga. Claramente, según esta relación, ambas tendrían que ser opuestas, ¿no?, para que la carga total de la batería me dé igual a cero, ¿no? Entonces, hallamos el trabajo que debe ser realizado por las reacciones químicas para movilizar esa cantidad de carga menos diferencial de Q de acá para acá, ¿no? Y ese trabajo nos podemos dar cuenta ahora de que tiene que ser necesariamente positivo. Y la razón es la siguiente: si yo tengo una carga menos diferencial de Q, sabiendo que el diferencial de Q es positivo, menos diferencial de Q es negativo, las reacciones químicas realizan el trabajo de mover una carga negativa de acá y acercarlo o acercarla a otra carga negativa. Es decir, imagínense esto, ¿no? Tengo una carga negativa a la cual yo quiero alejar de cargas positivas y acercar a cargas negativas. Claramente nos podemos dar cuenta que las cargas positivas atraen a la carga negativa y las cargas negativas repelen a la carga negativa. Por tanto, naturalmente, esta carga negativa tendería a irse hacia la terminal o hacia el electrodo positivo, ¿no? Entonces se necesita una fuerza para poder vencer ese campo, por así decirlo, que hay dentro, ¿no? De tal manera que podamos hacer que esa carga negativa menos diferencial de Q
se aleje de las cargas positivas, a las cuales naturalmente tendería a acercarse, pero las reacciones químicas vencen esa fuerza eléctrica y hacen que se aleje esa carga negativa del electrodo positivo y se acerque a cargas negativas. Entonces hay un trabajo positivo, es decir, se necesita realizar un trabajo positivo, las reacciones químicas necesitan hacerlo para poder acercar o pasar o movilizar esta cantidad de carga negativa de acá para acá, ¿no? Entonces ya pudimos darnos cuenta que ese trabajo realizado por las reacciones químicas es un trabajo positivo y ahora lo que queremos es calcularlo, ¿no? Vamos a decir esto, sea diferencial de W el trabajo necesario para movilizar una cantidad menos diferencial de Q de acá para acá. Eso sería igual, como sabemos, trabajo realizado por, en este caso podríamos considerarlo fuerzas externas, ¿no? Porque son las fuerzas internas serán las eléctricas, en este caso serían fuerzas debidas a las reacciones químicas, ¿no? Trabajo realizado por fuerzas externas según las relaciones matemáticas que habíamos visto anteriormente. Bien, esto sería igual a la cantidad de carga, ¿no?, que se desplaza, que es menos diferencial de Q, por la diferencia de potencial del punto final respecto del punto inicial, ¿no? El menos diferencial de Q está partiendo de acá y está llegando acá, por tanto yo tendría que representar, acá sería carga por diferencia de potencial, ¿no? Sería final menos inicial, V menos menos V más. V menos menos V más, ¿no? Eso sería el negativo del V, y lo que vamos a hacer ahora es tomar una aproximación. Lo que habíamos dicho es que este V, por las reacciones químicas que se dan, se tiende a aproximar a este de acá. Por simplicidad vamos a considerar que son muy similares, y lo vamos a poner como si fuesen idénticos, ¿no? Por tanto, diríamos, simplemente utilizando el V nada más, diría diferencia de potencial V menos menos V más sería menos V, ¿no? Por menos V. Esto va a ser igual a V diferencial de V. Bien, ahora vamos a imaginar que no ha transcurrido un tiempo diferencial de t, sino que ha transcurrido una cantidad de tiempo finita, ¿no? Y que la carga que ha salido por acá es la siguiente, es menos Q mayúscula, ¿no? Donde este Q es positivo. Entonces han salido muchos menos diferenciales de Q por acá, y luego de cierta cantidad de tiempo la carga total que ha salido es menos Q, y algo similar por acá, ¿no? Sería la carga que ha entrado es menos Q. Bien, integrando esa relación tendríamos el trabajo total realizado cuando ha salido por acá un total de carga menos Q, ya ingresado por acá un total de carga menos Q. Ese trabajo va a ser igual a la integral de los diferenciales de trabajo para, podríamos ponerlo así, ¿no?, para todo el Q, ¿no? Para todo el Q. Reemplazamos V diferencial de Q. Bien, vamos a suponer que durante todo ese proceso, cuando salieron esos infinitos diferenciales por acá, menos diferenciales de Q, en ese proceso vamos a imaginar que ese V fue prácticamente el mismo, ¿no? No cambió mucho, por tanto sería una constante durante todo ese proceso de que salieron muchos diferenciales o menos diferenciales de Q por acá, y por tanto podría salir de la integral y tendríamos V por la integral de diferencial de Q en todo el Q, pues justamente sería el Q mismo, ¿no? Entonces esto es igual a V por Q. Bien, por tanto hemos encontrado una relación interesante. Me dice que el trabajo realizado por las reacciones químicas de la batería es igual al voltaje entre terminales por la carga total, o sería por el negativo, ¿no? Porque lo que está saliendo por acá es menos Q, sería por el negativo de la carga que está saliendo por acá. Claramente este V es un valor positivo, ¿no?
porque según como lo dijimos por acá y como sabemos ya desde más antes, el potencial es mayor por donde se acumulan las cargas positivas, ¿no? Entonces V más es mayor que V menos, y V más menos V menos justamente sube, y el Q también es positivo, ¿no? Según como lo habíamos definido por acá. Entonces esa cantidad de trabajo es necesariamente positiva, ¿de acuerdo? Lo que es común no es trabajar con menos diferenciales de Q o con menos Q, sino lo que se dice es lo siguiente, ¿no? Se dice, yo digo, después de cierto intervalo de tiempo ha salido por acá la cantidad de carga menos Q, ¿no? Negativo. Q positivo menos Q negativo, ¿no? Lo que más bien se dice es, en vez de decir que ha salido por acá la cantidad menos Q, lo que se dice es que ha ingresado la cantidad de Q, ¿no? Es como decir, yo te doy un coulomb, eso es lo mismo que decirte yo te quito menos un coulomb, ¿no? O diciéndolo así, ¿no? Yo te doy un protón, es algo, en términos de cantidad de carga, es lo mismo que decir que tú me das un electrón, ¿no? Porque si yo te doy un protón, tu carga aumenta en más lo que podríamos llamar, más Q sub 0, la carga fundamental, y si tú me das un electrón, pues tu carga disminuye en menos la carga de K, en menos Q sub 0, ¿no? Si tú me das, tiene que disminuir en algo. ¿En cuánto disminuye? En la carga que tú me estás dando, que es menos Q sub 0. Entonces, en términos de carga es lo mismo, ¿no? Es lo mismo decir que yo te he dado un protón, que tú me has dado un electrón, en términos de cantidad de carga. Bien, algo similar se suele decir por acá, aunque los electrones hayan salido por acá, lo que se dice es que por acá ingresó una cantidad de carga Q positiva. Entonces, por acá salieron electrones, pero lo que yo digo es que por acá ingresó una cantidad positiva Q. Algo similar por acá arriba, por acá ingresaron electrones, ¿no? Lo que yo digo ahora es que salió por acá una cantidad de carga. Si antes decía entró menos Q, ¿no? Ahora digo salió Q. Y en el lenguaje cotidiano eso es lo que más se utiliza. Se dice por la terminal positiva sale una cantidad de carga Q, la misma que entra por la terminal negativa. Pero sabemos ahora de que en verdad, en términos físicos, ¿no?, de las partículas cargadas es al revés. La carga, la carga, podríamos decir, sale por acá, ¿no? Es decir, una cantidad de carga positiva pasa de acá a otro lugar. Ya, eso es cierto. Pero en términos de las partículas que se mueven, lo que sucede es que los electrones pasan de acá para acá, ¿no? Volviendo acá a este ejemplo, diría, en cualquiera de los dos casos, o si yo te doy un protón o si tú me das un electrón, en cualquiera de los dos, la carga está pasando de mí hacia ti en una cantidad Q sub 0. Sea el caso de que yo te doy un protón, la carga de mí hacia ti es Q sub 0, o sea que tú me des un electrón, también la carga de mí hacia ti va a ser Q sub 0. Entonces, es una convención. Decimos, de acá ha salido una cantidad de carga Q, la misma que ha ingresado por acá Q, ambas positivas, ¿no? Eso es lo usual. En ciertos casos particulares podría suceder que una carga positiva entre por acá, y eso sucede, por ejemplo, cuando tenemos una batería recargable y la ponemos a cargar, una pila recargable y la ponemos a cargar. Ahí sí sucede efectivamente que entra carga positiva por la terminal y los electrones salen por acá, ¿no? Ahí sí sucede ese tipo de cosas. Ahora vamos a analizar con un poco más de detalle qué es lo que pasaría si conectamos una batería a un capacitor. Bien, tenemos por acá una batería, tenemos por acá un capacitor del más común de todos, de placas paralelas,
Y vamos a primero decir lo siguiente: un cable no es más que un conductor que tiene forma de filamento, ¿correcto? Recuerden que acá teníamos el electrodo positivo y el negativo, los cuales son conductores. Estos también son conductores. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a conectar de la siguiente manera el condensador con la batería. Bien, vamos a imaginar lo siguiente, que hacemos el siguiente experimento. Imaginemos que todavía no lo hemos conectado, ¿sí? Tenemos esto nada más, no está conectado, y que el capacitor inicialmente está neutro, ¿no? Está sin cargar, por así decirlo. Esta placa está completamente neutra, carga total cero, y esta placa también, ¿no? Igual que los cables son neutros, todo está neutro. La batería está sin funcionar porque no está conectada a nada. Hay un potencial, diferencia de potencial V entre terminales, ¿no? Y en cierto instante del tiempo nosotros hacemos la conexión. Ahí está. Hacemos esa conexión. Dicho de otra manera, hacemos que entren en contacto la superficie, la terminal negativa con la terminal del cable o el extremo del cable, ¿no? Algo similar por arriba. Y lo que va a suceder es que los electrones que están acá, ¿no? Pues van a empezar a escapar por acá, por así decirlo, ¿no? Entonces se van a movilizar así, ¿no? Se van a movilizar así, van a llegar acá a esta superficie y se van a empezar a acumular en esta placa, ¿no? Vamos a ponerlo esto así. A su vez, los electrones empezarán a entrar por acá, ¿no? Tal como vimos anteriormente. Y lo que veremos es que esta placa se empieza a cargar positivamente, ¿no? Conforme transcurra el tiempo, más electrones saldrán, ¿no? Se acumularán acá más electrones, acá se quedará esta placa con más carencia de electrones porque se están saliendo por acá. La pregunta es ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto las cargas, los electrones, se movilizarán por los cables de un lado a otro lado? Y la respuesta es la siguiente: no es indefinidamente, sino hasta cierto punto donde se alcance lo que ya hemos visto antes, que es el equilibrio electrostático. Antes de comentar más eso, vamos a decir lo siguiente: en el momento en que nosotros conectamos o unimos mediante sus superficies varios conductores, ese conjunto se comporta como un único conductor, ¿correcto? Entonces yo tenía inicialmente, por ejemplo, tenía tres conductores separados, ¿no? Tenía este conductor que era el electrodo negativo, tenía este conductor que es el pedazo de cable y tenía este conductor que es la placa inferior del capacitor. Entonces tenía tres conductores separados, pero cuando yo los uno, hago que choquen sus superficies, este con este y este con este, lo que sucede es que el conjunto de esos tres elementos, este, con este, se van a comportar como si fuesen un único conductor. Y algo similar va a ocurrir por arriba. Esta placa con este cable, con este electrodo positivo, se van a comportar como si fuesen un único conductor. Entonces, luego de que transcurre una cantidad de tiempo que en verdad es muy breve, ¿no? Un tiempo muy pequeño, se llega al equilibrio electrostático, ¿no? Se llega al equilibrio electrostático y, como sabemos, en un conductor en equilibrio electrostático, el potencial en todo punto del conductor es idéntico. Por tanto, si antes yo decía que el potencial acá era V menos, cuando se haya alcanzado ese equilibrio electrostático, acá también será V menos, acá también será V menos, y claramente acá también será V menos, ¿no? Algo similar en la parte superior. Cuando haya alcanzado el equilibrio electrostático, o sea, acá el potencial es V más, acá también será V más, y claramente acá también será V más, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan
cuando se ha llegado al equilibrio electrostático, ¿cuál es la diferencia de potencial entre las placas del condensador? Pues mi respuesta es evidente, ¿no? La diferencia de potencial en el condensador es V más menos V menos, V más menos V menos, lo que es justamente V, ¿no? Es decir, la diferencia de potencial entre las terminales de la batería. En equilibrio electrostático, VC es igual a V. ¿Correcto? Entonces, en ese momento de equilibrio electrostático, claramente equilibrio electrostático significa que ninguna carga se está moviendo, ¿no? Entonces, en ese momento al cual se ha llegado de equilibrio electrostático es porque, ningún electrón ya se está moviendo, ¿no? Todo está quieto, por así decirlo, ¿no? Y como ninguna carga ya está saliendo por acá ni entrando por acá, ya no hay necesidad de que se desaten esas reacciones químicas, ¿correcto? Y todo está básicamente quieto. Entonces decimos lo siguiente: en el momento de que, o cuando yo coloco un condensador, o conecto un condensador con una batería, luego de una cantidad de tiempo muy pequeña, se llega al equilibrio electrostático, y en ese momento yo me puedo dar cuenta, o acabo de descubrir, que la diferencia de potencial en el condensador, ¿no? V sub C, es idéntico, o tendría que ser idéntico, a la diferencia de potencial entre las terminales, o simplemente el voltaje de la batería. Si a mí me preguntasen, en ese estado de equilibrio electrostático, ese estado final, ¿cuánta carga ha pasado de la batería al capacitor? ¿Cómo podría responder esa pregunta? Pues yo diría lo siguiente, ¿no? Yo sé que el capacitor tiene una capacitancia, ¿correcto? Y sé que la carga acumulada en cada una de las placas puede ser encontrada a partir de la diferencia de potencial entre las placas, ¿no? Yo ya sé que acá va a haber una carga total Q, le voy a llamar Q, y acá la carga total será menos Q. Y yo ya sé que la capacitancia va a ser igual a la carga total Q entre VC, ¿no? Claramente, en equilibrio electrostático, es decir, al final, ¿no? Al final. Bien, entonces, a partir de acá yo podría claramente encontrar Q. Tendría que Q es igual a la capacitancia por V sub C, que es V, es decir, la diferencia de el voltaje de la batería, simplemente, ¿no? Muy bien, ¿qué significa ese Q? Pues yo diría lo siguiente, ¿no? Antes de iniciar el proceso de conexión del capacitor con la batería, antes de conectarlos, la carga de esta placa era 0, al igual que de esta. Y ahora, al finalizar el proceso de carga, por así decirlo, del capacitor, la carga es Q. ¿Qué significa eso? Que si en el comienzo era 0 y ahora es Q, pues lo que significa es que ha ingresado en todo ese tiempo una cantidad de carga Q, ¿no? Es decir, la carga que ha pasado de acá para acá es exactamente Q. Y algo similar por acá abajo, ¿no? Porque yo digo, inicialmente esta placa tenía una carga de 0, y al finalizar el proceso tiene una carga de menos Q. Eso significa que una cantidad de carga Q ha pasado de acá para acá, ¿no? Si lo quieren decir de otra manera, podrían decir una cantidad de carga menos Q ha pasado de acá para acá, y también acá se podría decir al revés, ¿no? En vez de decir que una cantidad de carga Q ha pasado de acá para acá, podría decir que una cantidad de carga menos Q ha pasado de acá para acá. Profesor, una pregunta: ¿y los cables no almacenan carga? Porque usted dice, profesor, que la placa se carga negativamente, esta positivamente, pero los cables no se cargarán. Bueno, en la realidad ocurre que sí, que en los cables mismos se puede almacenar cierta cantidad de carga. Es decir, si los cables inicialmente eran neutros, después del proceso de carga podrían tener cierta pequeña cantidad de carga, ¿no? Lo que se puede verificar también es que esa carga es realmente muy pequeñita. Es decir, la carga que podría quedar almacenada en los cables, sea positiva o negativa, es muy pequeña, y para nuestros propósitos la vamos a considerar igual a 0. Y para propósitos prácticos también se considera
igual a 0. Ahora vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que no hemos conectado solamente un condensador a la batería, sino que hemos conectado dos condensadores de la siguiente manera. Vamos a dibujar un segundo condensador por acá. Con su capacitancia C. Acá a esta capacitancia le vamos a llamar C1, acá C2. Y la conexión que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a conectar mediante cables. Así. Ya sé, ¿no? Entonces vamos a imaginar el siguiente experimento. Vamos a imaginar que inicialmente batería, capacitor 1 y capacitor 2 están separados y que en cierto instante los conectamos con los cables de la manera como está graficada acá, ¿no? Y esperamos el tiempo que sea necesario hasta que se alcance el estado de equilibrio electrostático. Bien, la pregunta es, en ese estado, ¿cuánta carga habrá? Antes, para el ejemplo anterior, la carga que había pasado era Q, ¿no? La pregunta es ahora, en este segundo ejemplo con dos condensadores, ¿cuánta carga habrá pasado y cuál será la diferencia de potencial entre las terminales del segundo condensador, ¿no? Bien, la lógica para resolver este problema es similar a lo que comentamos hace un momento. Decimos lo siguiente: hicimos la conexión en cierto instante, esperamos que transcurra cierta cantidad de tiempo, que en verdad es una cantidad de tiempo muy pequeña, hasta que se llegue al equilibrio electrostático, y en el equilibrio electrostático pues ya ninguna carga se mueve. Ese estado es el que queremos analizar y decimos algo similar seguramente que pudo haber ocurrido por acá. Se acumularon las cargas por acá, ¿no? Negativas y cargas positivas, y decimos lo siguiente, ¿no? En el estado de equilibrio electrostático, igual que antes, ahora tenemos 5 conductores que en su conjunto se comportan como un único conductor. Es decir, este conductor de acá, este conductor de acá, cable, este conductor de acá, este conductor de acá y este conductor de acá. Esos 5 elementos conductores, ahora conectados entre ellos, se comportan como un único conductor. Y algo similar ocurre para los elementos de arriba, ¿no? Este con este, con este, con este, con este. ¿De acuerdo? Por tanto, en el estado que queremos analizar de equilibrio electrostático, pues necesariamente, igual que antes, en cada punto de todo ese conductor, que es la unión de varios conductores, tendrá que haber exactamente el mismo potencial. Si el potencial, igual que antes, acá le llamo V-, acá será V-, 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 y acá claramente también será V-, ¿no? Algo similar puedo decir para la parte de arriba, si acá es V+, acá es V+, y pues acá también será V+. Por tanto, si a mí me preguntan por la diferencia de potencial, acá le vamos a llamar VC1, ¿no? Si me preguntan por la diferencia de potencial en el capacitor C2, al cual le llamo VC2, pues me doy cuenta que es V menos V menos, igual que antes, V menos V menos, VC1, V menos V menos, ¿no? Es decir, concluyo que VC2, voltaje entre las terminales del capacitor 2, es igual a VC1, voltaje entre las terminales del capacitor 1, y es igual a V simplemente, que es el voltaje entre las terminales de la batería. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión: cuando yo conecte dos, o en verdad más capacitores de la forma como lo estoy haciendo, lo que sucederá es que los voltajes en cada uno de los capacitores tendrán que ser idénticos, ¿no? Bien, cuando yo conecto dos capacitores de esta manera, es decir, placa con placa si se quiere, ¿no? Esta placa con esta placa y esta placa con esta placa superior, o si quieren placa positiva con placa positiva, placa negativa con placa negativa. Si hago esa conexión, yo diré que estoy conectando los condensadores en paralelo. Ya, poniéndolo de otra manera, yo voy a decir que los condensadores están en paralelo, o que dos o más condensadores están en paralelo,
siempre y cuando en todos los condensadores hay exactamente la misma diferencia de potencial. Muy bien, esto lo puedo extender para el caso de 3 o más condensadores y podría eso representarlo así, ¿no? Imagino que por acá lo conecto a una batería. ¿Sí? Entonces, siguiendo la misma lógica que antes, toda esta parte superior es un único conductor, toda esta parte inferior es un único conductor. Por tanto, si este es el capacitor 1 y hay un voltaje de capacitor VC1, que hay un voltaje VC2, VC3, etc., pues se cumple que VC1, VC2, VC3, VC4, los que haya, ¿no? Y diré que todos esos condensadores, este y los que siguen, todos están conectados en paralelo. Entonces, una definición clásica es decir que dos condensadores o dos o más condensadores están conectados en paralelo siempre y cuando sus voltajes sean idénticos. Vamos a imaginar lo siguiente. Imaginemos que tenemos dos condensadores en paralelo. Los cuales vamos a conectar a cierta batería. ¿De acuerdo? Y por otro lado vamos a imaginar, vamos a decir que antes que esto tiene una capacitancia C1 y este de acá tiene una capacitancia C2. Y ahora vamos a imaginar que en un segundo lugar o un segundo experimento tenemos la misma batería conectada a un único capacitor de capacitancia C que tiene un valor, digamos, desconocido. Y el problema es el siguiente, o la pregunta es la siguiente, ¿no? Si nosotros nos imaginamos que hacemos esta conexión de dos condensadores en paralelo, cuando lleguemos al estado de equilibrio electrostático, por acá habrá salido una carga total Q, ¿correcto? Claramente la misma que habrá ingresado por acá, tal como vimos anteriormente. La pregunta es, dados el C1 y el C2, es decir, conocidos C1 y C2, ¿cuánto tendría que ser esta capacitancia C de tal manera que en este experimento haya salido la misma cantidad de carga Q que en este experimento de acá? Entonces, son dos experimentos diferentes, baterías idénticas, condensadores en paralelo con capacitancia C1 y C2, y la pregunta es, si hago un experimento como el que está acá, donde solamente hay un condensador con su correspondiente capacitancia, ¿cuánto tendría que ser esa capacitancia en función de repente de C1 y de C2? De tal manera que la carga total que haya pasado de la batería a ese único capacitor sea idéntica a la carga que ha pasado de la batería, en este caso, a ambos condensadores, ¿no? Bien, de nuevo vamos a analizar el estado de equilibrio electrostático. Vamos a decir, en la batería hay una diferencia de potencial V, ¿no? En el estado de equilibrio electrostático, esa misma diferencia de potencial será la misma acá, ¿no? V y V. Y pues acá también en este segundo experimento tendremos V, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo yo podría calcular ese Q? Pues yo diría lo siguiente, ¿no? Yo puedo saber, acá se acumula claramente carga positiva, acá carga negativa. Yo podría encontrar ese Q, o sería igual ese Q a la suma de
el Q1 que se acumula acá más el Q2 que se acumula acá, ¿no? Recordando claramente que en la placa negativa se acumula la carga menos Q1 y pues acá será menos Q2. ¿De acuerdo? Entonces claramente yo digo, antes del proceso de carga era neutro todo, es decir, ese Q1 no era Q1 sino era 0, estaba sin carga, y luego de que yo conecté eso a la batería y esperé a llegar al estado de equilibrio electrostático, salió cierta cantidad de carga Q, o como ya sabemos, entraron cierta cantidad de electrones, ¿no? De tal manera que esta placa quedó cargada con una carga Q1 y esta placa, las placas superiores, ¿no? Con una carga Q2. Claramente, la carga total que ha salido por la terminal positiva, Q, pues tiene que ser igual a Q1 más Q2, ¿no? Entonces tendríamos esto. Q es igual a Q1 más Q2. Bien, por la relación que se cumple en el capacitor, yo tendría lo siguiente, ¿no? Sé que capacitancia 1 va a ser igual a la carga acumulada en la placa positiva, Q1, entre la diferencia de potencial V, ¿cierto? Para el segundo capacitor yo tengo que C2 es igual a algo similar, Q2 sobre V, ¿verdad? Bien, por este lado yo tendría lo siguiente, en él claramente la carga que ha salido es Q, por tanto lo que se acumula acá es Q, lo que se acumula abajo es menos Q, aplicando la relación de la capacitancia o del capacitor sería capacitancia, la cual quiero encontrar, es igual a la carga que se ha acumulado entre la diferencia de potencial V. ¿De acuerdo? Reemplazando estas, despejándome acá, era Q2, ¿cierto? Despejando Q1 de acá, Q2 de acá y Q de allá y reemplazando todo acá, tendríamos lo siguiente. Q, lo sacamos de ahí, sería CV es igual, Q1 es igual a C1V más, y Q2 es igual a C2V, ¿no? Muy bien, el V se va y por tanto tendríamos que C es igual a C1 más C2, ¿no? Conclusión, si yo colocase acá un condensador con capacitancia igual a la suma de las capacitancias de estos dos, C1 más C2, yo sabría o sé que la carga total que saldría por esta terminal de la batería, y claramente la misma que ingresaría por acá, sería idéntica tanto acá como acá, ¿no? Bien, en ese caso, cuando yo tengo un condensador, ¿no? Como el de acá, el cual recibiría, por así decirlo, para la misma batería, ¿no? La misma cantidad de carga Q que estos dos, yo digo que este capacitor es el equivalente de estos dos capacitores. ¿Por qué digo que son equivalentes? ¿Por qué digo que este capacitor es equivalente a estos dos? Porque ante una misma diferencia de potencial, o en particular para una misma batería, en ambos casos, acá y acá, saldría la misma cantidad de carga Q. Q por acá y Q por acá. Entonces, este sería mi capacitor equivalente, y a esta cantidad C se le denomina capacitancia equivalente. Si yo tuviese no solo 2, sino 3, 4, los que yo quiera, capacitores en serie, se podría demostrar que la capacitancia equivalente sería C1 más C2 más C3 más las capacitancias de todos los capacitores en paralelo que yo tenga, o simplemente sería sumatoria de I igual 1 hasta N, sean N el total de capacitores en serie que yo tengo, de las capacitancias individuales.